¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser un discípulo radical de Jesús? Pues bueno, significa aceptar incondicionalmente las consecuencias de su llegada y de su mensaje. Significa un seguimiento sin miramientos, exigencias o titubeos. Significa ir en pos de Jesús, pase lo que pase, seguir sus pasos, cualquiera que sea el sendero por donde nos lleve, honrando sus valores e imitándole con seriedad. En el texto que vamos a estudiar hoy, Jesús habla con símbolos llamativos para referirse a su destino y misión, un tipo de lenguaje apocalíptico que por aquellos días estaba en boga. La simbología que utilizó fue el fuego y la división para referirse no a la venida futura de Dios para salvar su pueblo, como usualmente se interpretaban estos símiles, sino más bien para referirse a Él como la presencia de Dios que ha llegado y los efectos que puede producir la instauración de su reino de justicia. Les invito entonces a leer el capítulo 12 del Evangelio de Lucas entre los versículos 49 al 53 en la versión traducción en lenguaje actual. Yo he venido para encender fuego en el mundo y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo, pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil y sufro mucho hasta que llegue ese momento. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso, vine a causar división. En una familia de 5, 3 estarán en contra de los otros 2. El padre y el hijo se pelearán, la madre y la hija harán lo mismo, y la suegra y la nuera serán enemigas. Jesús se refiere aquí a las consecuencias de su llegada y de su mensaje, pero no únicamente al juicio final donde separará a los buenos de los malos. También se refiere a la luz que expide el mensaje que se nos ha encargado predicar en esta era. Y es que no todos aceptan que Dios es al mismo tiempo luz que ilumina y que juzga, fuego que purifica y que destruye el mal. Sin luz no podemos caminar hacia el amor de Dios, pero con luz queda al descubierto también nuestras malas acciones. El fuego se utiliza para extraer los metales preciosos, también hace que se manifieste con claridad la escoria, que antes estaba disimulada, mezclada, escondida. Un discípulo radical está constantemente expuesto a esa luz que pone en evidencia sus sombras y lo mantiene en un proceso constante de transformación. Ahora, no es que Jesús pretenda provocar división, es el pecado que tan arraigado está en el mundo el que hace que los hombres y mujeres nos rebelemos al Evangelio. Por ello, al interior de las familias se suscitan discordias tan complejas y tan difíciles de conciliar. Sencillamente porque deseamos el amor de Dios y su justicia, pero al mismo tiempo nuestro corazón nos atrae a seguir como si Dios no existiera, como si no tuviésemos que dar cuenta de nuestras sombras. Un discípulo radical está dispuesto a abrazar a Cristo tan fuerte, aunque las implicaciones sean el abandono de su propia familia. Y aunque desde la iglesia velamos por la unión entre las personas y rechazamos a quienes la amenazan, es claro que cuando reina la injusticia, el abuso, la discriminación, la división es necesaria para cuidar a quien vive expuesto y en riesgo de vulneración. Y a su vez crear una comunidad amorosa donde la vida pueda florecer y el abuso terminar. Queridos, en el seguimiento a Jesús es importante no ser neutral, es imposible ser neutral. Cuando el reino de Dios se manifiesta en medio de la crisis, la única opción es elegir tomarlo o rechazarlo, no hay término medio. El mismo Jesús tomó posiciones radicales. Por ello su relación tensa con la crema innata de la religión judía, por ello su denuncia constante a su ministerio corrupto, por eso el incidente del templo cuando volcó las mesas, por eso en su juicio clandestino y fraudulento se rehusó a negar quién era ante el Sanedrín y a jugar el juego del títere de Herodes. Su radicalidad lo llevó a la muerte y a nosotros nos corresponde vivir un seguimiento con la misma firmeza. Si algo nos impide asumir la fe de esta manera, es la presión social, el temor y el estigma de actuar de manera diferente en una cultura dominante, sin tener un soporte social suficiente que nos acompañe en el camino. Por ello, nos hace tanto bien la comunidad de fe que es separada para luego servir como instrumento de Dios para reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una breve oración? Señor, hoy viendo tus palabras, pero sobre todo tu ejemplo, reconocemos lo que implica ser un discípulo radical.
El nivel de renuncia, de entrega, de aceptación incondicional a tu palabra es altísimo, pero pedimos tu ayuda para hacerlo porque es lo mejor que podemos hacer. Vivir un seguimiento sincero, honesto, no con caretas y no de acuerdo a nuestras conveniencias. Ayúdanos a vivir un discipulado así, a esta altura, que nos permita estar al nivel tuyo, aunque nunca lleguemos a estarlo. Te lo pedimos con un corazón sincero en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir el podcast y sigamos aquí en Razones para Vivir. Bendiciones y chao.